El sol no tenía misericordia aquel día. Caía sobre las llanuras con el peso de un martillo de herrero, golpeando la tierra seca hasta que ésta parecía pedir clemencia, agrietándose en 1000 cicatrices de polvo y sed. No era un calor cualquiera. Era ese calor del oeste que se mete debajo del sombrero, que hierve la sangre y que hace que el horizonte baile como un fantasma borracho sobre el pavimento de arena. En esa inmensidad, donde el silencio pesa más que el oro, el sonido de los cascos de 2 caballos rompía la quietud monótona del mediodía. Eran bestias fuertes, animales criados con avena y disciplina, cuyos músculos brillaban con el sudor del esfuerzo bajo un cielo tan azul que lastimaba los ojos al mirarlo directamente. Sobre el caballo bayo, un animal de pecho ancho y mirada nerviosa, cabalgaba Elias Thorne. No era un hombre joven, pero tampoco era viejo. Estaba en esa edad donde la juventud se ha endurecido como el cuero curtido al sol, dejando paso a una fortaleza rocosa. Elías tenía las manos grandes, manos que conocían la forma del arado y la frialdad del acero de un revólver, manos que habían construido cercas y derribado voluntades. Vestía con la elegancia sobria del granjero que ha tenido un buen año, con una camisa de algodón limpia, un chaleco de cuero que crujía con cada movimiento de su torso y un sombrero de ala ancha que arrojaba una sombra perpetua sobre sus ojos, unos ojos color avellana que solían escudriñar la tierra buscando amenazas o ganancias. A su lado, montando una yegua tordilla de paso fino y crines trenzadas, iba Clara. Ella era todo lo que el paisaje no era, suave, risueña, una promesa de frescura en mitad del infierno árido. Su vestido, aunque práctico para la monta, tenía detalles de encaje que parecían fuera de lugar entre los cactus y la artemisa, como una flor doméstica plantada por error en el desierto. Clara reía y su risa sonaba como agua corriente, un sonido que Elías bebía con avidez. Él la miraba no solo con deseo, sino con el orgullo del propietario que contempla su mejor adquisición, su victoria final contra la soledad de las noches en el rancho. Había pasado página, había cerrado el libro de su pasado con un golpe seco, y ahora escribía un capítulo nuevo con tinta dorada. El camino que transitaban era antiguo, una vena abierta en la geografía del valle que conectaba las tierras altas de pastoreo con los límites olvidados del condado. El aire olía a salvia quemada y a la resina pegajosa de los pinos lejanos que coronaban las sierras. Mientras avanzaban, el polvo se levantaba en pequeñas nubes perezosas que se adherían a las botas y a los estribos. Elías se sentía el rey de todo aquello que su vista alcanzaba. Las cosechas habían sido buenas, el ganado estaba gordo y la mujer a su lado lo miraba como si él fuera el único hombre capaz de sostener el cielo sobre sus hombros. «Dicen que el arroyo del norte todavía lleva agua», comentó Clara, señalando hacia una línea de álamos que se mecían lánguidamente en la distancia. «Podríamos parar allí, Elías. Los caballos necesitan beber, y yo necesito que me bajes de esta silla un momento». Elías asintió, una media sonrisa curvando sus labios bajo el bigote espeso. «Lo que tú digas, Clara. Ese arroyo es traicionero en primavera, pero ahora, en la canícula, es manso como un perro viejo. Es un buen lugar, tierra fértil. Quizás compre esas acres el próximo año, solo para que tengas donde mojarte los pies». La arrogancia en su voz no era malintencionada, era simplemente la confianza del hombre que ha olvidado lo rápido que la fortuna puede girar la moneda. Continuaron al paso, dejando que los caballos resoplaran y sacudieran las cabezas para espantar las moscas que zumbaban con insistencia. El paisaje comenzó a cambiar sutilmente a medida que descendían hacia la hondonada. La tierra se volvía más quebrada, llena de barrancos y rocas que sobresalían como huesos de la tierra, testigos mudos de tiempos geológicos violentos. Era una zona que Elías solía evitar. No por miedo, se decía a sí mismo, sino por practicidad. No había nada allí salvo matorrales espinosos y viento. Sin embargo, el destino tiene una forma curiosa de trazar mapas.
obligando a los hombres a cruzar precisamente por los senderos que creían haber clausurado. Mientras la línea de álamo se hacía más clara, una estructura apareció en el campo de visión. Era una cabaña, si es que se le podía llamar así. Más bien era un conjunto de tablones grises y piedras apiladas que se aferraban al suelo con desesperación, una construcción que parecía a punto de exhalar su último aliento y derrumbarse. El techo estaba remendado con lonas y trozos de hojalata que brillaban con un resplandor oxidado. No debería haber nadie viviendo allí, era tierra de nadie, un rincón olvidado por Dios y por el catastro. ¿Ves eso?, preguntó Clara, frunciendo el ceño y sombreando sus ojos con la mano enguantada. Parece que hay humo saliendo de esa chimenea. ¿Quién viviría tan lejos del pueblo, en una ruina así? Elías entrecerró los ojos. Su instinto se agudizó. El granjero en él evaluó la situación. Ocupantes ilegales, vagabundos, problemas. Su mano derecha, casi por reflejo, se acercó unos centímetros a la culata del rifle que llevaba en la funda de la silla de montar. «Probablemente algún viajero que se ha quedado sin suerte», respondió él con voz grave, una voz que retumbaba en su pecho como un trueno lejano. «No te preocupes, pasaremos de largo. No tenemos asuntos con la miseria ajena hoy». Pero la miseria, o lo que fuera que habitaba en esa choza, tenía otros planes. A medida que se acercaban al sendero que bordeaba la propiedad, una figura emergió de entre los matorrales de mezquite seco. Era una figura solitaria, luchando contra la gravedad y contra el propio terreno. Desde la distancia, parecía un animal de carga, encorvado y lento. Pero al reducir la distancia, la forma humana se hizo innegable. Era una mujer. El viento, caliente y seco, agitaba las faldas de un vestido que había perdido su color original hacía mucho tiempo, convirtiéndose en un lienzo de marrones y grises, manchado por la tierra y el trabajo duro. Llevaba el cabello suelto, una cascada oscura y enmarañada que le cubría parte del rostro, y caminaba con una dificultad que resultaba dolorosa de observar. Sobre su espalda, sostenido por una cuerda áspera que se clavaba en sus hombros, cargaba un fardo de leña. No eran unas cuantas ramas, era un tronco pesado, madera muerta de encino, dura y densa. La carga era excesiva para cualquier hombre y obscena para una mujer en soledad. Sus pies, calzados con botas que pedían a gritos una suela nueva, resbalaban en la grava suelta, pero ella se corregía con una determinación feroz, clavando los talones y empujando hacia adelante, paso a paso, en una penitencia silenciosa bajo el sol abrasador. Clara soltó un pequeño grito ahogado. «¡Santo cielo, Elías! ¡Mira eso!». «Esa pobre mujer, ¿cómo puede cargar con tanto peso? Deberíamos ayudarla». Elías no respondió de inmediato. Algo en la forma de caminar de aquella mujer, algo en la curva de sus hombros y en la manera obstinada en que inclinaba la cabeza contra el viento, le hizo sentir un frío repentino en la nuca, un frío que nada tenía que ver con la temperatura del aire. Su corazón, que hasta hacía un momento latía al ritmo tranquilo del paseo, dio un vuelco violento, como un caballo que se encabrita ante una serpiente de cascabel. Tiró de las riendas instintivamente. El caballo bayo se detuvo, bufando y pateando el suelo, levantando una nube de polvo que quedó suspendida en el aire estático. La mujer, al oír los cascos y el resoplido, se detuvo también. Estaba a unas 20 yardas de distancia. Se giró lentamente, luchando contra el peso de la leña que amenazaba con derribarla si hacía un movimiento brusco. Se apartó el cabello de la cara con una mano sucia de tierra y savia y levantó la vista hacia los jinetes. «El tiempo», dicen los viejos que cuentan historias junto al fuego, «es un río que siempre fluye hacia adelante». Pero en ese preciso instante, el río se congeló. El mundo entero se detuvo. Los insectos dejaron de zumbar. El viento dejó de soplar. Y el sol pareció contener su aliento de fuego.
Elías sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No era una extraña. No era una vagabunda sin nombre que el destino había puesto allí para despertar la caridad de Clara. Esos ojos oscuros y profundos, que una vez lo habían mirado con amor, luego con reproche y finalmente con una tristeza infinita, se clavaron en los suyos. Era Helena, su exesposa, la mujer que él creía haber dejado atrás, enterrada en el olvido de los papeles de divorcio y las distancias geográficas. La mujer de la que se había separado porque, según él, sus caminos eran irreconciliables, porque la vida con ella se había vuelto árida como la tierra que pisaban. La había imaginado en la ciudad, o quizás de vuelta con su familia en el sur, viviendo una vida más fácil. Jamás, ni en sus pesadillas más oscuras, la había imaginado así, convertida en una bestia de carga en medio de la nada, vistiendo harapos y cargando leña como si su vida dependiera de esa hoguera. Pero el golpe, el verdadero golpe que lo dejó clavado a la silla de montar como si fuera de piedra, no fue ver su rostro demacrado por el sol ni sus manos encallecidas. Fue cuando la vista de Elías bajó del rostro de Helena hacia su cuerpo. El vestido, tenso y desgastado, no podía ocultar la verdad. El fardo de leña en su espalda hacía contrapeso a un bulto prominente, redondo y bajo en su vientre. Estaba embarazada. Y no era un embarazo incipiente, estaba avanzada, muy avanzada. La vida que crecía dentro de ella abultaba la tela gastada, una curva de vida desafiante en medio de un escenario de supervivencia y muerte. La imagen era de una brutalidad bíblica, una mujer encinta, cargando el peso del mundo en madera muerta sobre su espalda, sola, absolutamente sola en el vasto yermo. Elías sintió un zumbido en los oídos, un pitido agudo que ahogaba la voz preocupada de Clara a su lado. Su mente intentaba hacer cálculos imposibles, contar los meses, las semanas, desde que la había visto por última vez, desde aquella noche final llena de gritos y portazos. Las matemáticas del tiempo y la carne chocaban en su cabeza. Ella lo miró. No hubo gritos, no hubo saludos, solo una mirada. Una mirada que contenía todo el cansancio de la historia humana. Una mirada desprovista de odio, pero llena de un reconocimiento doloroso. Helena apretó la mandíbula, tensó los músculos de su cuello donde el sudor formaba surcos en el polvo de su piel, y reacomodó la carga de leña con un gemido sordo que apenas llegó a los oídos de Elías, pero que retumbó en su alma como un cañonazo. ¿Elías? La voz de Clara sonaba lejana, como si viniera desde el otro lado de un cañón profundo. «Elías, ¿qué pasa? Te has puesto pálido como la cera. ¿Conoces a esa mujer?» Él no podía hablar. Su lengua parecía haberse convertido en un trozo de madera seca dentro de su boca. Sus manos, esas manos fuertes y seguras, temblaban imperceptiblemente sobre las riendas de cuero. El caballo, sintiendo la tensión de su jinete, comenzó a retroceder, nervioso. Allí estaba el granjero, el hombre exitoso, el conquistador de la tierra, montado en su caballo bien alimentado junto a su hermosa y joven novia. Y allí, en el suelo, con las botas rotas y la espalda doblada, estaba la mujer que había jurado amar en la salud y en la enfermedad, cargando leña para calentar una casa en ruinas, llevando en su vientre un misterio que podía ser su propia sangre o la prueba definitiva de su fracaso. La escena tenía la quietud de una pintura trágica antes de que se desatara la tormenta. El sol seguía cayendo a plomo, iluminando cada detalle cruel. La suciedad bajo las uñas de Helena, la vena palpitante en su sien, la forma en que su mano protegía instintivamente su vientre del roce de la madera áspera. Era una visión que destrozaba la realidad perfecta que Elías había construido esa mañana. El yermo, que minutos antes parecía un reino de promesas y libertad, se transformó de golpe en un tribunal al aire libre.
Las cigarras reanudaron su canto, pero ahora sonaba como un juicio, un coro de miles de jueces invisibles ocultos entre la maleza, señalando con sus alas vibrantes al hombre a caballo. Helena no pidió ayuda, no extendió la mano. Simplemente sostuvo la mirada de Elías por un segundo eterno, un segundo que pesaba más que toda la leña del bosque, y luego, con una dignidad que no pertenecía a sus ropas ni a su situación, giró el rostro hacia el sendero. Apretó los dientes, inhaló una bocanada de aire caliente y forzó a sus piernas a dar otro paso. Y luego otro. Alejándose de ellos, llevando su carga y su secreto hacia la cabaña miserable, dejando a Elías congelado, atrapado entre el pasado que creía muerto y el presente que acababa de estallarle en la cara. La brisa levantó un remolino de polvo que envolvió a la mujer por un instante, dándole un aspecto etéreo, casi irreal, antes de disiparse y mostrar nuevamente la cruda realidad de su esfuerzo. El crujido de sus pisadas sobre la grava seca fue el único sonido que se atrevió a desafiar el silencio sepulcral que había caído sobre el grupo. «¡Elías!», insistió Clara, esta vez con un tono de urgencia y miedo, tocando el brazo rígido de su compañero. «¡Por el amor de Dios, di algo! ¿Quién es ella?». El granjero tragó saliva, un gesto doloroso y lento. Sus ojos no podían apartarse de la figura que se alejaba. El paisaje, antes vasto y abierto, ahora parecía cerrarse sobre él como una trampa. Sabía que, independientemente de lo que hiciera a continuación, la cabalgata despreocupada había terminado. La vida, tal como la había entendido al amanecer, había dejado de existir en el momento en que sus ojos se posaron en aquella mujer embarazada cargando leña. El oeste es grande, dicen, pero el pasado es una sombra larga que siempre te alcanza, especialmente cuando el sol está en lo más alto. Y allí, bajo el sol implacable del mediodía, Elías Thorne acababa de ser alcanzado. El sol no tenía misericordia aquel día. Caía sobre las llanuras con el peso de un martillo de herrero, golpeando la tierra seca hasta que ésta parecía pedir clemencia agrietándose en 1000 cicatrices de polvo y sed. No era un calor cualquiera, era ese calor del oeste que se mete debajo del sombrero, que hierve la sangre y que hace que el horizonte baile como un fantasma borracho sobre el pavimento de arena. En esa inmensidad, donde el silencio pesa más que el oro, el sonido de los cascos de 2 caballos rompía la quietud monótona del mediodía. Eran bestias fuertes, animales criados con avena y disciplina, cuyos músculos brillaban con el sudor del esfuerzo bajo un cielo tan azul que lastimaba los ojos al mirarlo. Sobre el caballo bayo, un animal de pecho ancho y mirada nerviosa, cabalgaba Elías Thorne. No era un hombre joven, pero tampoco era viejo. Estaba en esa edad donde la juventud se ha endurecido como el cuero curtido al sol, dejando paso a una fortaleza rocosa. Elías tenía las manos grandes, manos que conocían la forma del arado y la frialdad del acero de un revólver. Manos que habían construido cercas y derribado voluntades. Vestía con la elegancia sobria del granjero que ha tenido un buen año, con una camisa de algodón limpia, un chaleco de cuero que crujía con cada movimiento de su torso y un sombrero de ala ancha que arrojaba una sombra perpetua sobre sus ojos, unos ojos color avellana que solían escudriñar la tierra buscando amenazas o ganancias. A su lado, montando una yegua tordilla de paso fino y crines trenzadas, iba Clara. Ella era todo lo que el paisaje no era, suave, risueña, una promesa de frescura en mitad del infierno árido. Su vestido, aunque práctico para la monta, tenía detalles de encaje que parecían fuera de lugar entre los cactus y la artemisa, como una flor doméstica plantada por error en el desierto. Clara reía, y su risa sonaba como agua corriente, un sonido que Elías bebía con avidez. Él la miraba no solo con deseo, sino con el orgullo del propietario que contempla su mejor adquisición, su victoria final contra la soledad de las noches en el rancho.
Había pasado página, había cerrado el libro de su pasado con un golpe seco y ahora escribía un capítulo nuevo con tinta dorada. El camino que transitaban era antiguo, una vena abierta en la geografía del valle que conectaba las tierras altas de pastoreo con los límites olvidados del condado. El aire olía a salvia quemada y a la resina pegajosa de los pinos lejanos que coronaban las sierras. Mientras avanzaban, el polvo se levantaba en pequeñas nubes perezosas que se adherían a las botas y a los estribos. Elías se sentía el rey de todo aquello que su vista alcanzaba. Las cosechas habían sido buenas, el ganado estaba gordo, y la mujer a su lado lo miraba como si él fuera el único hombre capaz de sostener el cielo sobre sus hombros. La arrogancia en su postura no nacía de la maldad, sino de la seguridad de quien cree haber domado a la bestia del destino, ignorando que el destino es un animal salvaje que nunca duerme, solo espera agazapado entre la maleza. «Dicen que el arroyo del norte todavía lleva agua», comentó Clara, señalando hacia una línea de álamos que se mecían lánguidamente en la distancia. «Podríamos parar allí, Elías. Los caballos necesitan beber, y yo necesito que me bajes de esta silla un momento». Elías asintió, una media sonrisa curvando sus labios bajo el bigote espeso, saboreando el control que tenía sobre el momento y el lugar. «Lo que tú digas, Clara. Ese arroyo es traicionero en primavera, pero ahora, en la canícula, es manso como un perro viejo. Es un buen lugar, tierra fértil». «Quizás compre esas acres el próximo año, solo para que tengas donde mojarte los pies». La confianza en su voz retumbó en el aire seco, una promesa lanzada al viento que se disolvió rápidamente entre los matorrales. Continuaron al paso, dejando que los caballos resoplaran y sacudieran las cabezas para espantar las moscas que zumbaban con insistencia alrededor de sus ojos húmedos. El paisaje comenzó a cambiar sutilmente a medida que descendían hacia la hondonada. La tierra se volvía más quebrada, llena de barrancos y rocas que sobresalían como huesos de la tierra, testigos mudos de tiempos geológicos violentos y convulsos. Era una zona que Elías solía evitar en sus rondas habituales. No por miedo, se decía a sí mismo cada vez que el pensamiento cruzaba su mente, sino por pura practicidad. No había nada allí salvo matorrales espinosos, serpientes de cascabel y viento que aullaba por las noches como un alma en pena. Sin embargo, el destino tiene una forma curiosa de trazar mapas, obligando a los hombres a cruzar precisamente por los senderos que creían haber clausurado para siempre. El sol seguía su curso implacable, marcando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo pedregoso. Mientras la línea de álamos se hacía más clara, una estructura apareció en el campo de visión, rompiendo la armonía salvaje del desierto. Era una cabaña, si es que la generosidad del lenguaje permitía llamarla así. Más bien, era un conjunto de tablones grises, descoloridos por años de intemperie, y piedras apiladas sin argamasa que se aferraban al suelo con desesperación. Una construcción que parecía a punto de exhalar su último aliento y derrumbarse sobre sus propios cimientos podridos. El techo estaba remendado con lonas desgarradas y trozos de hojalata que brillaban con un resplandor oxidado y enfermizo bajo el sol cenital. No debería haber nadie viviendo allí. Era tierra de nadie, un rincón olvidado por Dios, por el sheriff y por el catastro. ¿Ves eso?, preguntó Clara, frunciendo el ceño y sombreando sus ojos claros con la mano enguantada, su voz teñida de una incredulidad inocente. «Parece que hay humo saliendo de esa chimenea torcida. ¿Quién viviría tan lejos del pueblo, en una ruina así?» Elías entrecerró los ojos, sus pupilas contrayéndose hasta convertirse en dos puntos oscuros de sospecha. Su instinto se agudizó, esa alarma interna que se enciende en los hombres que han vivido demasiado tiempo en la frontera. El granjero en él evaluó la situación con frialdad. Ocupantes ilegales, vagabundos, ladrones de ganado o simplemente gente que huía de la ley. Su mano derecha,
casi por un reflejo condicionado por años de precaución, se acercó unos centímetros a la culata de nogal del rifle Winchester que llevaba enfundado en la silla de montar. «Probablemente algún viajero que se ha quedado sin suerte», respondió él con voz grave, una voz que retumbaba en su pecho como un trueno lejano atrapado en un cañón. «No te preocupes, cariño, pasaremos de largo. No tenemos asuntos con la miseria ajena hoy. El mundo está lleno de desgracias y no podemos detenernos a llorar por todas ellas». Pero la miseria, o lo que fuera que habitaba en esa choza moribunda, tenía otros planes para Elías Thorne. A medida que se acercaban al sendero estrecho que bordeaba la propiedad en ruinas, una figura emergió de entre los matorrales de mezquite seco y espinoso. Era una figura solitaria, luchando contra la gravedad y contra la propia resistencia de la tierra. Desde la distancia, a través de la calina que hacía vibrar el aire, parecía un animal de carga, encorvado y lento, un buey viejo o una mula cansada. Pero al reducir la distancia, a medida que los cascos de los caballos devoraban el terreno, la forma humana se hizo innegable y dolorosa. Era una mujer. El viento, caliente y seco como el aliento de un horno, agitaba las faldas de un vestido que había perdido su color original hacía mucho tiempo, convirtiéndose en un lienzo de marrones y grises, manchado por la tierra roja y el trabajo duro de sol a sol. Llevaba el cabello suelto, una cascada oscura y enmarañada que le cubría parte del rostro como un velo de luto, y caminaba con una dificultad que resultaba físicamente dolorosa de observar. Sobre su espalda, sostenido por una cuerda áspera de cáñamo que debía estar clavándose en la carne de sus hombros hasta el hueso, cargaba un fardo de leña descomunal. No eran unas cuantas ramas secas recogidas al azar. Era un tronco pesado, madera muerta de encino, dura y densa como el hierro. La carga era excesiva para cualquier hombre fuerte y obscena para una mujer en soledad. Sus pies, calzados con unas botas de hombre que le quedaban grandes y pedían a gritos una suela nueva, resbalaban en la grava suelta, levantando polvo con cada paso agónico. Pero ella se corregía con una determinación feroz, clavando los talones, tensando cada tendón de su cuerpo y empujando hacia adelante, paso a paso, en una penitencia silenciosa bajo el sol abrasador. Clara soltó un pequeño grito ahogado, llevándose la mano a la boca. «¡Santo cielo, Elías! ¡Mira eso! ¡Esa pobre mujer!». «¿Cómo puede cargar con tanto peso? ¡Se va a matar! Deberíamos ayudarla. No podemos dejarla así». Elías no respondió de inmediato. Las palabras se le atoraron en la garganta. Algo en la forma de caminar de aquella mujer, algo en la curva obstinada de sus hombros y en la manera rítmica en que inclinaba la cabeza contra el viento para protegerse los ojos, le hizo sentir un frío repentino en la nuca. Era un frío que nada tenía que ver con la temperatura del aire, un escalofrío que recorrió su espina dorsal como si alguien hubiera caminado sobre su tumba. Su corazón, que hasta hacía un momento latía al ritmo tranquilo del paseo dominical, dio un vuelco violento, golpeando contra sus costillas como un caballo salvaje que se encabrita ante la presencia de una serpiente de cascabel. Tiró de las riendas instintivamente, con una fuerza que sorprendió a su montura. El caballo bayo se detuvo en seco, bufando y pateando el suelo, levantando una nube de polvo ocre que quedó suspendida en el aire estático, envolviéndolos en una neblina momentánea. La mujer, al oír el estruendo de los cascos y el resoplido de la bestia, se detuvo también. Estaba a unas 20 yardas de distancia, una distancia que en ese momento parecía un abismo insalvable. Se giró lentamente, luchando contra la inercia del peso de la leña que amenazaba con derribarlas y hacía un movimiento brusco. Se apartó el cabello de la cara con una mano sucia de tierra y savia negra, y levantó la vista hacia los jinetes que la observaban desde su altura privilegiada. El tiempo, dicen los viejos chamanes y los vaqueros que cuentan historias junto al fuego bajo las estrellas, es un río que siempre fluye hacia adelante,
imparable. Pero en ese preciso instante el río se congeló, el agua dejó de correr, el mundo entero se detuvo sobre su eje, los insectos dejaron de zumbar en los matorrales, el viento dejó de soplar entre las rocas, y el sol pareció contener su aliento de fuego esperando el desenlace. Elías sintió que el aire se escapaba de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe directo en el plexo solar. No era una extraña, no era una vagabunda sin nombre que el destino había puesto allí para despertar la caridad cristiana de Clara. Esos ojos oscuros y profundos como pozos de agua en la noche, que una vez lo habían mirado con adoración, luego con duda y finalmente con una tristeza infinita, se clavaron en los suyos con la precisión de una flecha. Era Helena, su exesposa. La mujer que él creía haber dejado atrás, enterrada bajo capas de justificaciones, olvido y papeles de divorcio firmados con prisa. La mujer de la que se había separado porque, según él repetía a quien quisiera escuchar, sus caminos eran irreconciliables, porque la vida con ella se había vuelto árida y estéril como la tierra que pisaban. La había imaginado en la ciudad, vistiendo sedas, o quizás de vuelta con su familia en el sur, viviendo una vida más fácil y suave. Jamás, ni en sus pesadillas más oscuras nacidas de la fiebre o el whisky, la había imaginado así, convertida en una bestia de carga en medio de la nada, vistiendo harapos que un espantapájaros rechazaría y cargando leña como si su vida dependiera de esa miserable hoguera. Pero el golpe, el verdadero golpe que lo dejó clavado a la silla de montar como si se hubiera convertido en una estatua de sal, no fue ver su rostro demateado por el sol ni sus manos encallecidas y sangrantes. El horror y la parálisis llegaron cuando la vista de Elías bajó del rostro de Helena hacia su cuerpo. El vestido, tenso y desgastado hasta la transparencia en algunos puntos, no podía ocultar la verdad. El fardo de leña en su espalda, monstruoso y pesado, hacía un contrapeso cruel a un bulto prominente, redondo y bajo en su vientre. Estaba embarazada. Y no era un embarazo incipiente, algo que pudiera disimularse o dudarse. Estaba avanzada, muy avanzada. La vida que crecía dentro de ella abultaba la tela gastada. Una curva de vida desafiante y rotunda en medio de un escenario de pura supervivencia y muerte lenta. La imagen era de una brutalidad bíblica, cargando el peso del mundo en madera muerta sobre su espalda curvada, sola, absolutamente sola en el vasto yermo indiferente. Elías sintió un zumbido en los oídos, un pitido agudo y penetrante que ahogaba la voz preocupada de Clara a su lado. Su mente, habitualmente clara y calculadora, intentaba hacer sumas imposibles, contar los meses hacia atrás, revisar el calendario de su memoria con desesperación. Las semanas desde que la había visto por última vez, desde aquella noche final llena de gritos, portazos y silencios acusadores. Las matemáticas del tiempo y la carne chocaban en su cabeza, produciendo un vértigo que amenazaba con tirarlo del caballo. ¿Podía ser? ¿Era posible? ¿O era el hijo de otro hombre, concebido en la miseria tras su partida? La duda y la certeza bailaban una danza macabra en su cerebro. Ella lo miró. No hubo gritos. No hubo llanto. No hubo saludos ni reproches verbales, solo una mirada. Una mirada que contenía todo el cansancio de la historia humana, una mirada desprovista de odio visible, pero llena de un reconocimiento doloroso y crudo. Helena apretó la mandíbula, tensó los músculos de su cuello donde el sudor formaba surcos claros en el polvo que cubría su piel morena, y reacomodó la carga de leña con un gemido sordo, gutural, que apenas llegó a los oídos de Elías, pero que retumbó en su alma con la fuerza de un cañonazo. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que sujetaba la cuerda que la unía a su carga. ¿Elías? La voz de Clara sonaba lejana, distorsionada, como si viniera desde el otro lado de un cañón profundo o desde debajo del agua. «¿Elías? ¿Qué pasa?
te has puesto pálido como la cera, parece que has visto un fantasma. ¿Conoces a esa mujer? ¿Por qué nos mira así? Él no podía hablar. Su lengua parecía haberse convertido en un trozo de madera seca dentro de su boca, hinchada e inútil. Sus manos, esas manos fuertes y seguras que dominaban caballos y hombres, temblaban imperceptiblemente sobre las riendas de cuero trenzado. El caballo Bayo, sintiendo la tensión eléctrica que emanaba de su jinete, comenzó a retroceder, nervioso, haciendo sonar los frenos metálicos. La ironía del momento era tan afilada que cortaba. Allí estaba el granjero, el hombre exitoso, el conquistador de la tierra, montado en su caballo bien alimentado, vistiendo ropa limpia, junto a su hermosa y joven novia que olía a lavanda. Y allí, en el suelo, con las botas rotas y la espalda doblada bajo el yugo de la necesidad, estaba la mujer que había jurado amar en la salud y en la enfermedad, cargando leña para calentar una casa en ruinas, llevando en su vientre un misterio que podía ser su propia sangre o la prueba definitiva de su fracaso como hombre y como esposo. La escena tenía la quietud terrible de una pintura trágica antes de que se desatara la tormenta perfecta. El sol seguía cayendo a plomo, iluminando cada detalle cruel con una claridad despiadada. La suciedad negra bajo las uñas de Helena, la vena azul palpitante en su sien, la forma instintiva y protectora en que su mano libre se movía para rozar su vientre, protegiéndolo del roce de la madera áspera. Era una visión que destrozaba, ladrillo a ladrillo, la realidad perfecta que Elías había construido esa mañana. El yermo, que minutos antes parecía un reino de promesas, libertad y futuro, se transformó de golpe en un tribunal al aire libre. Las cigarras reanudaron su canto, pero ahora no era una melodía de verano, sino que sonaba como un juicio, un coro de miles de jueces invisibles, ocultos entre la maleza seca, señalando con sus alas vibrantes al hombre a caballo. Helena no pidió ayuda, no extendió la mano suplicante. Simplemente sostuvo la mirada de Elías por un segundo eterno, un segundo que pesaba más que toda la leña del bosque, y luego, con una dignidad que no pertenecía a sus ropas ni a su situación miserable, giró el rostro hacia el sendero pedregoso. Apretó los dientes hasta que rechinaron, inhaló una bocanada de aire caliente lleno de polvo y forzó a sus piernas temblorosas a dar otro paso. Y luego, otro. Alejándose de ellos, llevando su carga y su secreto hacia la cabaña que parecía una tumba abierta, dejando a Elías congelado, atrapado entre el pasado que creía muerto y enterrado, y el presente que acababa de estallarle en la cara con la violencia de una tormenta de verano. La brisa levantó un remolino de polvo rojo que envolvió a la mujer por un instante, dándole un aspecto etéreo, casi irreal, como si fuera un espíritu del desierto, antes de disiparse y mostrar nuevamente la cruda realidad de su esfuerzo físico. El crujido de sus pisadas sobre la grava seca y el arrastrar de la madera fue el único sonido que se atrevió a desafiar el silencio sepulcral que había caído sobre el grupo. Elías, insistió Clara, esta vez con un tono de urgencia y miedo real, tocando el brazo rígido de su compañero, sus dedos enguantados buscando una respuesta en el músculo tenso. «Por el amor de Dios, di algo. ¿Quién es ella? Me estás asustando». El granjero tragó saliva, un gesto doloroso y lento que raspó su garganta. Sus ojos no podían apartarse de la figura que se alejaba lenta pero inexorablemente. El paisaje, antes vasto y abierto hasta el infinito, ahora parecía cerrarse sobre él como una trampa de acero. Sabía, con la certeza fatalista de los hombres del oeste, que independientemente de lo que hiciera a continuación, la cabalgata despreocupada había terminado para siempre. La vida,
tal como la había entendido al amanecer mientras ensillaba su caballo, había dejado de existir en el preciso momento en que sus ojos se posaron en aquella mujer embarazada cargando leña bajo el sol del infierno. El oeste es grande, dicen los que lo han recorrido a caballo, pero el pasado es una sombra larga que siempre te alcanza, especialmente cuando el sol está en lo más alto y no hay dónde esconderse. Y allí, bajo el sol implacable del mediodía, en medio de la nada y rodeado de todo, Elias Thorne acababa de ser alcanzado. El silencio que siguió a la pregunta de Clara no fue la mera ausencia de ruido. Fue algo pesado, una manta de plomo y lana mojada que cayó sobre los tres, asfixiando incluso el zumbido monótono de las chicharras que, hasta ese instante, habían sido la banda sonora de aquel infierno terrenal. Elias Thorne, hombre de pocas palabras y mucha acción, se encontró desarmado, no por un forajido con un colt en la mano, sino por la visión de una espalda curvada y un vientre abultado bajo la tela raída. El caballo de Elías, sintiendo la rigidez repentina en las piernas de su jinete, piafó con nerviosismo, sacudiendo la cabeza y haciendo sonar los frenos de metal, un sonido agudo que rasgó el aire como un cuchillo oxidado. Pero Elías no lo calmó, no podía. Sus manos, habitualmente firmes como raíces de roble, colgaban inútiles sobre la perilla de la silla. En su mente, el tiempo se rebobinaba y se adelantaba en una espiral nauseabunda, una danza macabra de fechas, recuerdos y la innegable realidad biológica que se alejaba de él arrastrando los pies. «Elías», repitió Clara, y esta vez su voz perdió la dulzura de la novia complaciente para adquirir el filo de la mujer que intuye que el suelo bajo sus pies está a punto de derrumbarse. «No me hagas bajarme de este caballo para sacarte las palabras de la boca. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la miras como si hubieras visto tu propia lápida?» El granjero parpadeó, rompiendo el hechizo hipnótico solo lo suficiente para respirar. El aire caliente le quemó los pulmones, cargado de polvo y olor a artemisa. Giró el cuello, un movimiento mecánico y oxidado, para mirar a Clara. La vio, pero no la vio. Veía sus rasgos delicados, su sombrero nuevo, su piel protegida por cremas y sombrillas, y todo ello le pareció repentinamente ofensivo, una burla del destino frente a la crudeza bíblica que caminaba a pocos metros de ellos. «Es Helena», dijo finalmente, y el nombre salió de su garganta como si escupiera un trozo de vidrio molido. «Es mi esposa». «¿Tu esposa?» Clara retrocedió instintivamente en su silla, tirando de las riendas, haciendo que su yegua diera un paso atrás. «Dijiste que estabas divorciado, dijiste que ella se había ido al este, que todo había terminado hace un año». «Y así lo creía», murmuró Elías, volviendo la vista al frente hacia la figura que continuaba su marcha agónica hacia la choza. «Por Dios santo, así lo creía». Sin esperar más, sin dar explicaciones que ni él mismo tenía, Elías desmontó. No fue el salto ágil del vaquero que llega al salón de baile, fue un descenso pesado, como el de un hombre que lleva una armadura invisible. Sus botas de cuero golpearon la tierra seca levantando pequeñas nubes de polvo ocre. Dejó las riendas sueltas, confiando en que el animal, bien entrenado, no se movería, y comenzó a caminar. Cada paso hacia ella era una sentencia. El sol golpeaba su espalda, empujándolo, obligándolo a ser testigo de cerca de aquello que sus ojos se negaban a procesar desde la distancia. A medida que acortaba el terreno, los detalles se volvían más nítidos y crueles, clavándose en su conciencia como espinas de cactus. Podía escuchar ahora la respiración de Helena. No era un aliento normal, era un silbido roto, un jadeo húmedo y desesperado que nacía de lo más profundo de un pecho agotado. El sonido de sus botas arrastrándose, la madera crujiendo contra la cuerda, el roce de la tela sucia contra la piel curtida.
Era una sinfonía de miseria que ningún hombre debería escuchar jamás, y menos proveniente de la mujer con la que compartió lecho y promesas. Helena la llamó, pero su voz, esa voz de trueno que dirigía a peones y ganado, salió quebrada, débil. La mujer no se detuvo. Quizás no lo oyó, o quizás el orgullo era la única estructura ósea que le quedaba intacta y la mantenía en pie, impidiéndole reconocer su presencia. Continuó su marcha, con la barbilla pegada al pecho, los ojos clavados en el suelo pedregoso, contando cada paso como si fuera el último antes de la caída final. Elías aceleró el paso, el corazón martillándole en las sienes. La alcanzó justo cuando ella tropezó. Una piedra traicionera, oculta bajo el polvo, atrapó la suela rota de su bota. Helena se tambaleó hacia adelante, el peso monstruoso de la leña en su espalda, conspirando con la gravedad para aplastarla contra la tierra. Fue el instinto, y no el pensamiento, lo que movió a Elías. Se lanzó hacia adelante, extendiendo los brazos, y la atrapó antes de que sus rodillas golpearan las rocas afiladas. Sus manos, grandes y callosas, rodearon los brazos de ella, sintiendo a través de la tela delgada la delgadez alarmante de sus extremidades, músculos tensos como cuerdas de violín a punto de estallar bajo la piel. «¡Te tengo!», gruñó él, usando su propio peso para estabilizarla. El contacto fue eléctrico. Helena se tensó violentamente, soltando un grito ahogado, mezcla de sorpresa y dolor. Giró la cabeza bruscamente, y por primera vez en aquel encuentro cercano, sus rostros quedaron a pulgadas de distancia. Elías sintió que el mundo se detenía por segunda vez. De cerca, el estrago era devastador. El rostro de Helena, que él recordaba lleno de una belleza altiva y serena, era ahora un mapa de privaciones. Los pómulos sobresalían demasiado, la piel estaba quemada por el sol y manchada de tierra, y sus labios estaban agrietados y secos, pero eran sus ojos. Esos ojos oscuros ardían con una fiebre que no era enfermedad, sino pura furia y supervivencia. «¡Suéltame!», siseó ella. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en días. «¡Suéltame, maldita sea!». Se sacudió con una fuerza sorprendente, una fuerza nacida de la desesperación, y Elías, aturdido, aflojó el agarre. Ella retrocedió un paso, tambaleándose bajo la carga de leña que se negaba a soltar, protegiendo instintivamente su vientre con una mano. Y allí estaba, el elefante en la habitación, el secreto a voces gritando bajo el sol del desierto. Elías bajó la mirada, incapaz de evitarlo. El vientre de Helena era una curva pronunciada, dura, innegable. Estaba baja, pesada. 7 meses, calculó la mente de granjero de Elías, acostumbrada a los ciclos de la vida y la cría. Quizás 8. Las matemáticas volvieron a golpearle, esta vez con la fuerza de una hoz. Hacía 8 meses que ella se había ido. 8 meses desde la última noche. Aquella noche de reconciliación fallida, de desesperación y pasión triste antes de la ruptura definitiva. La sangre se le heló en las venas a pesar de los 40 grados que caían sobre ellos. «Helena», susurró, y la palabra «hijo» se quedó atrapada en su garganta, demasiado grande, demasiado aterradora para ser pronunciada. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás cargando esto? Estás encinta, por el amor de Dios». Ella lo miró con un desprecio que habría derretido el acero. Se irguió cuán alta era, a pesar del tronco que le doblaba la espalda, a pesar del dolor que se reflejaba en las comisuras de sus ojos. «¿Qué hago aquí?», repitió ella, y una risa seca, carente de humor, escapó de sus labios. «Sobrevivo, Elías, eso es lo que hago, lo que siempre he hecho mientras tú jugabas a ser el rey del condado». «Pero te di dinero, el acuerdo, te envié lo suficiente para que empezaras de nuevo en la ciudad. Pensé que estabas en San Luis».
Elías gesticulaba, impotente, señalando el vacío, como si tratara de convocar los papeles del banco que demostraban su decencia. El dinero se acaba cuando la medicina es cara y el orgullo es poco, escupió ella, reacomodando la cuerda sobre su hombro sangrante. Y el mundo no es tan amable con una mujer sola y preñada como lo es con un hombre que tiene tierras. Ahora, apártate. Tengo frío por las noches y esta leña no va a caminar sola hasta el fuego. No. Elías dio un paso adelante, la autoridad volviendo a él en una oleada de pánico y vergüenza. No vas a dar ni un paso más con eso encima. Dámelo. Extendió la mano para tomar la carga, para cortar la cuerda, para hacer algo, cualquier cosa que aliviara la imagen tortuosa que tenía delante. Pero Helena retrocedió de nuevo, sus ojos lanzando destellos de advertencia peligrosos. «No te atrevas a tocarme», dijo ella, con una voz baja y mortal. «No te atrevas a jugar al Salvador ahora, Elías Thorne, no después de 8 meses de silencio, no frente a ella». La mención de Clara fue como un latigazo. Elías había olvidado por un momento que no estaban solos en el universo. El sonido de cascos acercándose le recordó que su nueva vida estaba allí, observando, juzgando. Clara había desmontado y se acercaba con paso vacilante, sosteniendo su falda elegante para no ensuciarla con el polvo, su rostro una máscara de confusión y horror creciente. «Elías», la voz de Clara temblaba, «¿es verdad? ¿Esa es tu exmujer?» Helena miró a Clara. Fue una mirada breve, analítica, desprovista de odio pero llena de una lástima infinita. Miró el vestido limpio, las manos suaves, la piel sin manchas. Luego miró su propio vientre abultado, sus manos sucias, y soltó un resoplido cansado. «No te preocupes, niña», dijo Helena, dirigiéndose a la joven. «No quiero lo que tú tienes, y créeme, tú no quieres lo que yo cargo». Elías se sentía desgarrado en dos. Una parte de él quería correr hacia Clara, explicarle, protegerla de la fealdad del momento. Pero una parte mucho más antigua, una parte visceral y primitiva, estaba anclada a la mujer embarazada cubierta de polvo. «Helena, déjame llevar la leña», suplicó Elías, su voz bajando a un tono que rozaba la súplica. «Olvida el pasado por un minuto, piensa en la criatura. Si te caes, si te pasa algo». «Si me pasa algo, será mi problema», cortó ella. «Como ha sido mi problema el hambre, el frío y el techo que se cae a pedazos. No necesito tu caridad, Elías. Necesitaba un esposo, una vez. Necesitaba un hombre que no pusiera sus tierras por encima de su sangre. Pero eso ya pasó. Ahora solo necesito leña». Con un esfuerzo que hizo crujir sus articulaciones, Helena se giró. Sus botas resbalaron en la grava, pero recuperó el equilibrio con una determinación feroz. El fardo de leña se mecía peligrosamente sobre su espalda, y Elías pudo ver cómo la cuerda se había comido la tela del vestido en el hombro, revelando piel en carne viva, una herida abierta que supuraba y se mezclaba con el sudor y la suciedad. «¡Estás herida!», exclamó Elías horrorizado. «Estoy viva», respondió ella sin volverse. «Que es más de lo que puedo decir de nuestra historia». Elías se quedó allí, con los brazos caídos a los costados, impotente. El sol parecía haberse intensificado, convirtiendo el valle en un horno blanco. El polvo que levantaban los pasos de Helena flotaba en el aire, partículas doradas que danzaban alrededor de su figura mientras se alejaba hacia la cabaña ruinosa. Clara llegó a la altura de Elías y le tomó del brazo. Sus dedos apretaron con fuerza, clavándose en su bíceps. «Elías», susurró ella, y había lágrimas en sus ojos. «Está muy embarazada». «Ese niño, las cuentas, tú me dijiste». Elías no podía mirar a Clara. Sus ojos estaban fijos en la espalda de Helena. Veía el balanceo de sus caderas, modificado por el peso del embarazo. Veía la lucha titánica en cada paso. Y veía algo más, algo que le heló la sangre más que cualquier otra cosa.
Cada vez que ella daba un paso, se llevaba la mano al vientre, no solo para protegerlo, sino como si estuviera calmando algo que se movía dentro. Era vida, vida real, tangible, luchando por existir en medio de la desolación. No lo sé, Clara, dijo Elías, y la honestidad brutal de sus palabras pesó más que cualquier mentira. Dios me perdone, pero no lo sé. No podemos dejarla así, dijo Clara, demostrando una fibra moral que sorprendió a Elías. Mírala, vive en esa ruina, no tiene a nadie. Si ese bebé nace ahí, morirá, y ella también. Lo sé, respondió Elías. Su mirada se endureció. El shock inicial estaba dando paso a algo diferente, una resolución fría y dura como el hierro de su revólver. El granjero en él, el hombre que arreglaba cercas y salvaba cosechas, estaba despertando. No podía arreglar el pasado, no podía borrar los 8 meses de abandono. Pero no podía, bajo ningún concepto, subirse a su caballo y cabalgar hacia el atardecer mientras una mujer cargaba con su posible hijo y un árbol muerto hacia una tumba en vida. «Espera aquí», ordenó a Clara, soltándose suavemente de su agarre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, asustada por el cambio en su semblante. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», masculló Elías. No fue hacia su caballo. No fue hacia Clara. Elías Thorne comenzó a caminar tras la mujer. Sus pasos eran largos, devorando la distancia que ella había ganado con tanto esfuerzo. No corría, pero marchaba con la inevitabilidad de una tormenta que se acerca desde las montañas. Elena escuchó los pasos detrás de ella. Se detuvo, girándose a medias, con el rostro contraído por el esfuerzo y la ira renovada. «Te dije que te largaras, Elías», advirtió ella, y su mano libre buscó instintivamente algo en los pliegues de su falda. Un cuchillo viejo, quizás, o una piedra. La postura de una loba acorralada defendiendo su guarida. «Y yo te escuché», dijo Elías, sin detenerse hasta estar a 1 metro de ella. «Pero resulta que soy sordo cuando me conviene». Sin pedir permiso esta vez, sin titubear, Elías sacó el cuchillo de caza que llevaba en el cinto. La hoja brilló bajo el sol implacable, un destello de plata letal. Clara gritó a lo lejos, pensando lo peor. Elena se tensó, sus ojos abriéndose con miedo por primera vez, retrocediendo un paso vacilante. Pero Elías no levantó el arma contra ella. Con un movimiento fluido y preciso, pasó por su lado y cortó de un tajo limpio la cuerda que ataba el tronco a la espalda de la mujer. El peso desapareció de golpe. Elena, liberada de la carga que la empujaba hacia la tierra, se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio por la repentina ligereza. El tronco de encino cayó al suelo con un ruido sordo, pesado, levantando una nube de polvo que les cubrió las botas. Elena cayó sentada sobre la tierra, jadeando, llevándose las manos al vientre, mirando a Elías con una mezcla de furia y asombro total. «¡Estás loco!», gritó ella, con la voz quebrada por el llanto que había estado conteniendo durante kilómetros. «Esa era mi leña. Me costó horas traerla hasta aquí». Elías envainó el cuchillo. Se agachó, quedando a la altura de ella, ignorando la suciedad que manchaba sus pantalones de domingo. La miró a los ojos, y en esa mirada ya no había duda, ni miedo, solo la terca determinación de un hombre que ha encontrado una misión en el desierto. «Esa leña no va a ir a ninguna parte, Elena», dijo él, con voz grave y calmada. «Y tú tampoco vas a dar ni un paso más cargando con el peso de mis errores». Se puso de pie, se agachó y, con un gruñido de esfuerzo, levantó el tronco inmenso sobre su propio hombro. Pesaba como el demonio. La madera muerta se clavó en su hombro, y por un segundo, Elías comprendió la magnitud del calvario que esa mujer había estado soportando. Si eso pesaba para él, un hombre bien alimentado y fuerte, para ella debía haber sido como cargar el mundo entero. «Vamos», dijo él, señalando con la cabeza hacia la cabaña ruinosa. «Abre la puerta».
Vamos a ver dónde demonios estás viviendo. Elena lo miró desde el suelo, aturdida. Miró el tronco en el hombro de su exmarido. Miró a Clara, que observaba desde la distancia, pálida y silenciosa como un fantasma bajo el sol. Luego, lentamente, con la dignidad de una reina destronada que recupera su corona del fango, se puso de pie. Se sacudió el polvo de las faldas, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la choza. Elías la siguió. El peso de la leña le mordía el hombro, pero el peso en su pecho, curiosamente, había comenzado a aligerarse. Sin embargo, mientras cruzaban el umbral de la propiedad bajo la sombra alargada de la chimenea torcida, Elías sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de una tormenta mucho más grande que cualquier granizada de verano. Porque dentro dessa cabanha, longe da luz cegadora do sol, lhe esperavam respostas que quiçá não estava preparado para escutar, e destino que já havia sido escrito na sangue e o polvo do oeste. El viento sopló de nuevo, agitando los matorrales secos, y pareció susurrar una advertencia antigua. Las deudas del corazón siempre se cobran con intereses, y en el desierto nadie escapa sin pagar su parte. El sol del mediodía no daba tregua, y en ese rincón olvidado del territorio, donde las sombras parecían huir por miedo a quemarse contra la tierra, la procesión de 3 almas y 2 caballos se movía con la lentitud de un funeral sin ataúd. Elías Thorne caminaba con el tronco de encino clavándosele en el hombro, sintiendo la corteza áspera morder a través de la tela de su camisa fina, una camisa que había elegido esa mañana para impresionar a una mujer y que ahora se empapaba con el sudor de la penitencia. Detrás de él, el sonido de los cascos de los caballos, guiados por una Clara pálida y silenciosa, marcaba un ritmo fúnebre sobre la grava suelta. Pero era el sonido de los pasos de Elena delante de todos lo que resonaba como truenos en la conciencia del granjero. Pasos arrastrados, irregulares, de quien ha olvidado cómo caminar sin dolor. La cabaña se alzaba ante ellos no como un hogar, sino como una cicatriz en el paisaje. La madera estaba gris y reseca, blanqueada por años de intemperie, con las vetas abiertas como heridas viejas que nunca cerraron bien. El techo se pandeaba peligrosamente en el centro, como una bestia cansada a la que le han roto el espinazo, y la chimenea de piedra parecía sostenerse por pura terquedad, desafiando a la gravedad y al viento del norte. No había flores en el porche, ni mecedoras, ni rastro de esa domesticidad que Elías recordaba de los primeros años de su matrimonio. Solo había polvo, maleza rodadora acumulada contra las esquinas y el silencio sepulcral que habita en los lugares donde la esperanza hizo las maletas y se marchó hace tiempo. Elena llegó a la puerta, que colgaba precariamente de una bisagra de cuero reseco. Empujó la madera con la mano, y el gemido que soltó la estructura fue tan humano, tan lleno de queja, que hizo que los caballos resoplaran nerviosos detrás. Ella no se volvió para ver si la seguían. Cruzó el umbral hacia la oscuridad de su propia miseria con la cabeza alta, protegiendo ese vientre abultado como si llevara el último tesoro de la tierra en una caja de cristal. Elías tuvo que agacharse para pasar por el marco de la puerta. Al entrar, el cambio de luz lo cegó momentáneamente. El aire dentro estaba estancado, caliente, pero cargado con un olor que le golpeó el estómago con la fuerza de un puñetazo. Olía a encierro, a ceniza fría, a hierbas medicinales secándose en las vigas, y, por debajo de todo eso, el olor inconfundible y metálico del hambre. Sus ojos se ajustaron lentamente a la penumbra, y lo que vio le robó el aire de los pulmones. Dejó caer el tronco de leña junto a lo que quedaba del hogar, levantando una nube de hollín. El ruido fue sordo y definitivo, como el cierre de una celda. El interior era un monumento a la desolación. No había muebles, salvo una mesa coja y una silla que había visto tiempos mejores.
En la esquina, un jergón de paja cubierto con mantas raídas hacía las veces de cama. Y sobre esa cama, cuidadosamente doblada, estaba la única nota de color en aquel mundo gris, una pequeña colcha de retazos, cosida con trozos de vestidos viejos, diminuta, esperando a un ocupante que aún no había llegado. «Aquí tienes tu palacio, Elías», dijo Helena. Estaba de pie junto a la mesa, apoyando una mano en la madera para no caerse. Su respiración seguía siendo agitada, y bajo la luz filtrada que entraba por las grietas de las paredes, su palidez era espectral. ¿Es lo que esperabas ver? ¿Satisfecha tu curiosidad? Elías se pasó una mano por el rostro, limpiándose el sudor y la suciedad, dejando un rastro de barro en su piel. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que indicara que había comida, que había vida más allá de la mera supervivencia. Vio un saco de harina casi vacío en un estante y un tarro con unos pocos frijoles secos, nada más. Helena, la voz de Elías sonó cavernosa en la pequeña estancia. ¿Cómo has vivido así? El invierno pasado, las nevadas. El invierno fue frío, respondió ella con una simplicidad que helaba la sangre. Quemé las sillas, quemé la mesa buena, quemé los marcos de las ventanas de atrás. Cuando se acabó la madera, me envolví en todo lo que tenía y esperé a que amaneciera o a morirme. Al parecer, amaneció. El sonido de pasos en el porche anunció la llegada de Clara. La joven se detuvo en el umbral, recortada contra la luz brillante del exterior. Su silueta, con el vestido de montar impecable y el sombrero elegante, parecía una alucinación, un error en la realidad de aquel lugar. Clara miró hacia adentro, sus ojos recorriendo las paredes desnudas, el suelo de tierra apisonada, y finalmente se posaron en Helena. Se llevó una mano enguantada a la boca, ahogando un sollozo. El contraste era violento, la mujer que tenía todo el futuro por delante frente a la mujer que el pasado había masticado y escupido. «Elías», susurró Clara, y su voz temblaba con una mezcla de horror y compasión. «Esto es inhumano. Ni los animales en tus establos viven así». Helena se giró hacia Clara. No había odio en sus ojos, solo un cansancio infinito, antiguo como las montañas. «Los animales de Elías valen dinero, niña», dijo Helena, con una voz suave pero cortante como el filo de una navaja vieja. «Un caballo de pura sangre se cuida. Una esposa que no da hijos, bueno, se la deja ir al este, o eso se dice en el pueblo». Elías sintió la acusación clavarse en su pecho. Di un paso hacia Helena, con las manos abiertas en un gesto de súplica inútil. «No fue así, y lo sabes. Te envié los papeles, te envié el dinero del banco de Abilén. ¡Maldita sea, Helena!». Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el polvo. «Pensé que estabas viviendo con tu hermana. Nunca imaginé que te habías quedado en esta tumba». «El dinero nunca llegó», dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos. No gritaba, ya no le quedaban fuerzas para gritar. O tal vez el correo se perdió, o alguien más listo que yo lo tomó en el camino. No importa. Y mi hermana murió de fiebres hace 6 meses. ¿A dónde querías que fuera, Elías? Este terreno era de mi padre. Es lo único que es mío». Helena se tambaleó de nuevo, y una mueca de dolor cruzó su rostro. Se llevó ambas manos al vientre bajo, apretando los dientes. Elías vio cómo su cuerpo se tensaba, una contracción visible que endureció su estómago. El pánico, frío y agudo, recorrió la espalda del granjero. «¿Es la hora?», preguntó él, acercándose rápidamente, temiendo que el esfuerzo de cargar la leña hubiera adelantado el parto. Helena soltó el aire lentamente, relajando los hombros. «No, todavía no, pero falta poco. Él sabe que algo anda mal. Se mueve mucho cuando tengo miedo o cuando cargo peso. Es fuerte, tiene tu terquedad».
La confirmación flotó en el aire, pesada y absoluta. Tiene tu terquedad. No hubo necesidad de preguntas, de cuentas con los dedos, de dudas. Elías miró el vientre de su exesposa y vio ahí la verdad ineludible. Ese niño era suyo. Concebidos en la desesperación de un adiós, crecido en el hambre y el abandono, alimentado por el orgullo de una madre que prefería morir antes que mendigar. Clara, desde la puerta, dejó escapar un suspiro que sonó como algo rompiéndose. Entró en la cabaña, ignorando la suciedad que manchaba el dobladillo de su vestido. Se quitó los guantes con movimientos nerviosos y se acercó a Elena. «Necesitas agua», dijo Clara, asumiendo un tono práctico que sorprendió a Elías. «Y comida. Elías, ve a las alforjas de mi caballo. Hay carne seca, pan y una cantimplora llena. Tráelo todo, ahora». El granjero parpadeó, sacado de su estupor por la orden de su prometida. Miró a Clara, viendo una fuerza en ella que no conocía, y luego miró a Elena, que parecía a punto de desmayarse. «Voy», dijo Elías, girándose hacia la puerta. «¿Y Elías?». La voz de Elena lo detuvo justo en el umbral. Él se volvió. Ella lo miraba con una intensidad que quemaba. «No creas que un trozo de pan y un poco de agua borran 8 meses de infierno. No lo hacen». Elías asintió, tragando saliva con dificultad. «Lo sé», murmuró. «Dios sabe que lo sé». Salió al porche, al calor abrasador que ahora le parecía menos sofocante que el aire cargado de culpa del interior. Los caballos piafaban, sacudiendo las crines contra las moscas. El paisaje se extendía ante él, vasto, indiferente, hermoso en su crueldad. Las montañas púrpuras a lo lejos parecían juzgarlo, testigos mudos de su fracaso como hombre. Había construido un rancho próspero, había ganado el respeto de sus pares, había cortejado a una mujer joven y hermosa, y todo eso se sentía ahora como ceniza en la boca. Mientras rebuscaba en las alforjas con manos temblorosas, sacando las provisiones, su mente trabajaba febrilmente. No podía dejarla allí, eso estaba claro. Pero llevarla al rancho, llevarla con Clara, llevarla embarazada de 8 meses, ante los ojos de todo el pueblo que pensaba que ella estaba lejos, era un escándalo que destruiría su reputación. Se detuvo con la cantimplora en la mano, mirando el horizonte. Un halcón chilló en las alturas, un sonido solitario y depredador. «Al diablo con la reputación», pensó Elías, y el pensamiento fue como un rayo que despejó la tormenta en su cabeza. Miró sus propias manos, grandes, curtidas por el trabajo, manos que habían levantado graneros y domado potros salvajes. ¿De qué servían esas manos si no podían proteger lo que era de su propia sangre? Volvió a entrar en la cabaña con los brazos llenos. Clara había obligado a Elena a sentarse en la única silla y le estaba abanicando con un pañuelo. Elena tenía los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás, el cuello expuesto mostrando la delgadez extrema de su garganta. Elías puso la comida sobre la mesa y destapó la cantimplora. «Bebe», dijo, acercándole el agua a los labios agrietados de Elena. Ella bebió con avidez, el agua derramándose por las comisuras de su boca, mojando su vestido sucio. Bebió como si quisiera apagar un incendio interior. Cuando terminó, jadeó, abriendo los ojos para mirarlo. Había un poco más de vida en ellos ahora, un brillo febril. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo Elías, su voz firme, recuperando el tono de mando que usaba con sus capataces. «No puedes tener al niño aquí, es una sentencia de muerte». «No voy a ir a tu rancho, Elías», respondió ella, negando débilmente con la cabeza. «No voy a ser la caridad que escondes en el cuarto de atrás. No voy a ser la vergüenza de tu nueva vida». «No serás caridad», intervino Clara. La joven se había arrodillado junto a Elena, sin importarle el suelo de tierra. Tomó la mano callosa y sucia de la otra mujer entre las suyas, suaves y perfumadas. «Serás la madre de su hijo, y eso te da más derechos sobre él que los que yo tendré en 100 años». El silencio que siguió a las palabras de Clara fue absoluto. Elías miró a su prometida,
viendo las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas perfectas. En ese momento comprendió que Clara sabía que había perdido. Sabía que la cabalgata romántica había terminado, y que el futuro que habían planeado se había desmoronado al encontrarse con la realidad inamovible de la sangre y el deber. Y sin embargo, allí estaba, ofreciendo dignidad a la mujer que involuntariamente le estaba robando la vida. Elena, dijo Elías, arrodillándose también, quedando a la altura de las dos mujeres, formando un triángulo extraño y trágico en la penumbra de la choza. No se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de él, señaló el vientre. Si te quedas aquí, morirás, y él morirá contigo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que todo tu sufrimiento, todo ese cargar leña y quemar muebles, haya sido para nada? Elena bajó la mirada hacia su vientre. Sus manos lo acariciaron, trazando la forma redonda. Su rostro se contorsionó en una lucha interna feroz. El orgullo contra el instinto. El odio contra el amor maternal. No puedo montar, susurró finalmente, su voz rota. Me duele demasiado. No tendrás que montar, dijo Elías, poniéndose de pie. Se sentía gigante en la pequeña habitación, lleno de una determinación que hacía vibrar el aire. Construiré una parihuela, usaré las mantas y los postes de la cerca caída. Te llevaremos arrastrando suavemente detrás del caballo de Clara. Iremos despacio. ¿A dónde?, preguntó ella. Al pueblo, dijo Elías, a la casa del doctor. Y yo me quedaré allí, en el porche, con una escopeta si hace falta, hasta que tú y el niño estéis a salvo. Y si alguien tiene algo que decir sobre tu aspecto o sobre por qué estás aquí, tendrá que decírmelo a mí. Elena lo miró largamente. Buscaba una mentira, una grieta en su armadura, pero solo encontró la mirada de un hombre que finalmente había despertado de un largo sueño egoísta. Está bien, dijo ella, cerrando los ojos, vencida por el agotamiento y la promesa de seguridad. Sácame de este infierno, Elías, pero si el niño nace antes de llegar... No lo hará, juró él. No lo permitiré. Elías se giró hacia la puerta, listo para salir a construir el transporte improvisado. Pero antes de salir, se detuvo y miró a Clara. Clara, No digas nada, Elías. Lo cortó ella suavemente, poniéndose de pie y alisándose el vestido, recuperando su compostura. Ve a cortar los postes, yo me quedaré con ella, ve. El sol está bajando y los coyotes huelen la debilidad, no tenemos mucho tiempo. Elías asintió, una sola vez, solemne. Salió al exterior donde el sol comenzaba a declinar hacia el oeste, pintando el cielo de colores sangrientos. Sacó su cuchillo de nuevo y se dirigió hacia los restos de la cerca. Cada golpe que daba a la madera resonaba en el valle silencioso como el latido de un corazón que vuelve a la vida. No sabía qué pasaría mañana. No sabía cómo arreglaría el desastre que había hecho de su vida. Pero mientras cortaba y amarraba, bajo la mirada vigilante de las montañas y el juicio del viento, Elías Thorne sabía una cosa con certeza. El hombre que había salido a cabalgar esa mañana había muerto en el camino, y el hombre que regresaría al pueblo esa noche cargaba con un peso mucho mayor que la leña, pero por primera vez en mucho tiempo caminaba en la dirección correcta. La llanura se extendía infinita, y el viento levantó un remolino de polvo que danzó brevemente antes de desvanecerse, como los fantasmas del pasado que, aunque invisibles, nunca dejan de observar. La cosecha había sido amarga, sí, pero la siembra de la redención acababa de comenzar. El viento soplaba bajo y caliente, arrastrando ese polvo fino que se mete en las arrugas de la piel y en los rincones del alma, un recordatorio constante de que en esta tierra todo termina volviéndose tierra. Elías caminaba, y cada paso era una sentencia. El tronco de encino muerto que cargaba sobre el hombro pesaba más que cualquier culpa que hubiera sentido en su vida, crujiendo contra el hueso, mordiendo la carne a través de la tela de su camisa fina. Pero no se quejaba,
No emitía ni un solo sonido. El dolor físico era lo único que le permitía mantener la cordura en ese momento, un ancla de realidad mientras su mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba con la lentitud de un acantilado cediendo al mar. Delante de él, Elena avanzaba. No caminaba con la gracia que él recordaba de los bailes de cosecha de hacía años. Caminaba con la determinación feroz de una loba herida que regresa a su guarida. Sus caderas, ensanchadas por la vida que cargaba, se balanceaban con un ritmo penoso, arrastrando los pies calzados en botas que habían perdido la suela hacía meses. Clara, pálida como un espectro bajo el ala de su sombrero elegante, guiaba a los caballos por las riendas unos pasos más atrás, con la mirada clavada en la espalda de la mujer embarazada, como si estuviera presenciando un milagro y una tragedia al mismo tiempo. Llegaron a la cabaña. Si es que a aquel montón de madera podrida y desesperanza se le podía llamar cabaña. La estructura se alzaba contra el cielo azul implacable como un insulto a la arquitectura y a la decencia humana. El techo se pandeaba en el centro, vencido por las nieves del invierno anterior, y las ventanas eran cuencas vacías, ojos ciegos que miraban hacia la nada, cubiertos apenas por trapos sucios que ondeaban lúgubremente. No había jardín, no había flores, no había rastro de la mano cuidadosa de Elena que Elías conocía. Solo había maleza rodadora acumulada contra las paredes y el silencio sepulcral de un lugar donde la esperanza había hecho las maletas y se había marchado hacía mucho tiempo. Elena empujó la puerta. La madera gimió, un sonido agudo y lastimero que hizo que los caballos resoplaran nerviosos. Ella entró en la penumbra, y Elías la siguió, teniendo que agachar la cabeza para no golpearse contra el dintel torcido. Al cruzar el umbral, el olor lo golpeó antes de que sus ojos pudieran adaptarse. No olía a hogar, olía a ceniza fría, a humedad estancada, a tela vieja y, por debajo de todo eso, el olor metálico y agudo del hambre. Elías dejó caer el tronco junto a la chimenea apagada. El golpe sordo levantó una nube de hollín que bailó en los rayos de luz que se filtraban por las grietas de las paredes. Se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo, dejando un rastro de suciedad en su piel, y miró a su alrededor. El corazón se le cayó a los pies. La habitación estaba desnuda. No había mesa, solo un cajón de madera puesto boca abajo. No había sillas. En un rincón, un jergón de paja cubierto con mantas raídas servía de cama. Y sobre esa cama, doblada con un cuidado infinito que partía el alma, había una pequeña colcha hecha de retazos, cosida con trozos de vestidos viejos, esperando a un niño que nacería en la miseria más absoluta. «Bienvenido a mi palacio, Elías», dijo Elena. Su voz sonaba seca, desprovista de sarcasmo, simplemente cansada, con ese cansancio antiguo que tienen las piedras del desierto. ¿Es lo que esperabas encontrar cuando te fuiste? Elías giró sobre sus talones, buscando las palabras, pero se le habían secado en la garganta. Vio las marcas en el suelo donde debieron estar los muebles. Vio la alacena abierta, un frasco con un puñado de frijoles secos y nada más. Ni harina, ni café, ni carne. «Yo envié dinero», logró decir finalmente, su voz sonando hueca en la habitación vacía. «Envié los papeles del divorcio y el dinero del banco de Abilene. Elena, por Dios, te envié lo suficiente para que volvieras al este con tu hermana». Elena se apoyó contra la pared, llevándose una mano al vientre abultado. Su rostro estaba demacrado, los pómulos marcados como cuchillos bajo la piel traslúcida. «El dinero nunca llegó», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. No había odio en su mirada, y eso era peor. Había decepción, una decepción infinita. «O el correo se perdió, o alguien en el camino decidió que lo necesitaba más que yo. No importa. Y mi hermana murió de fiebres hace 6 meses. No tenía a dónde ir, Elías. Esta tierra era de mi padre. Es lo único que es mío».
Elías sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 8 meses. 8 meses pensando que ella estaba segura, viviendo una nueva vida, mientras él construía la suya sobre cimientos de ignorancia. Y mientras él engordaba su ganado y cortejaba a Clara con paseos dominicales, Elena había estado aquí, quemando los muebles para no morir congelada, comiendo lo justo para mantener vivo al hijo que llevaba dentro. Clara apareció en la puerta. Se había quitado los guantes y su vestido inmaculado parecía brillar en la oscuridad de la choza, una nota discordante de pureza y riqueza en medio de la inmundicia. Sus ojos recorrieron la estancia, asimilando el horror de la situación, y se llenaron de lágrimas. No dijo nada al principio. Simplemente entró, ignorando el polvo que manchaba el dobladillo de su falda, y se acercó a Elena. «Siéntate», dijo Clara, su voz temblando ligeramente, pero firme. Guió a Elena hacia el cajón de madera. «Estás pálida. Elías, trae el agua y la comida de las alforjas, ahora». El grito de Clara sacó a Elías de su estupor. Salió al porche como un sonámbulo, hacia el calor abrasador del mediodía. Sus manos temblaban mientras soltaba las correas de las alforjas. Carne seca, galletas, una cantimplora llena. Comida que habían empacado para un picnic romántico junto al río. La ironía era tan amarga que le quemaba la boca. Volvió a entrar. Clara estaba arrodillada en el suelo de tierra, abanicando a Elena con un pañuelo de encaje. Elías destapó la cantimplora y se la ofreció a su exesposa. Elena bebió con avidez, el agua derramándose por las comisuras de sus labios agrietados, mojando el cuello de su vestido sucio. Bebió como si quisiera apagar un incendio interior. Cuando terminó, soltó un suspiro largo y trémulo. Elías se arrodilló frente a ella, quedando a su altura. Por primera vez se atrevió a mirar el vientre. Era inmenso, bajo, la forma inconfundible de una vida a punto de romper el cascarón. Y entonces lo vio. Un movimiento sutil bajo la tela gastada. Una patada, fuerte, vigorosa. «Es mío», susurró Elías. No era una pregunta, era una confesión. Elena bajó la mirada hacia su propio cuerpo, sus manos acariciando la curva tensa con una mezcla de protección y dolor. «Tiene tu terquedad», dijo ella suavemente. «Se mueve cuando me enfado, se mueve cuando tengo miedo». «Has sobrevivido al frío y al hambre solo por llevar tu sangre, Elías, porque Dios sabe que yo quise rendirme muchas veces». El silencio que siguió fue denso, pesado como una manta de lana mojada. Clara se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Miró a Elías y en sus ojos azules el granjero vio algo romperse. Vio cómo se desmoronaba el futuro que habían planeado, los hijos rubios, los domingos en la iglesia. Todo eso se estaba convirtiendo en humo frente a la realidad brutal de la carne y la sangre. «No puede quedarse aquí», dijo Clara. Su voz sonaba distante, como si hablara desde el otro lado de un cañón. «Si el bebé nace aquí, morirán los dos, no hay duda de eso». «Lo sé», dijo Elías, poniéndose de pie. La resolución endureció sus facciones, borrando al muchacho enamorado y dejando solo al hombre, al capataz, al responsable. «Vamos a llevarte al pueblo, Elena, a la casa del doctor». Elena negó con la cabeza, un gesto brusco y asustado. «No voy a ir a tu rancho para hacer la vergüenza escondida en el granero. No voy a desfilar ante el pueblo para que vean en qué me he convertido». «No irás al rancho», la cortó Elías, y su voz resonó con una autoridad que hizo vibrar las vigas podridas. «Iremos al pueblo. Entraremos por la calle principal, a plena luz del día. Te llevaré a la casa del doctor Higgins y me sentaré en su porche con una escopeta hasta que tú y el niño estés a salvo. Y si alguien, quien sea, tiene algo que decir sobre tu aspecto o sobre por qué estás así, tendrá que decírmelo a mí». Elena lo miró, buscando una mentira en su rostro, pero solo encontró la mirada dura y clara de un hombre que ha despertado de un largo sueño egoísta. «No puedo montar»,
dijo ella, su resistencia desmoronándose ante el agotamiento. Me duele la espalda, creo que falta poco. No montarás, aseguró él, construiré una parihuela. Clara tiene mantas, usaré los postes de la cerca caída. Te llevaremos arrastrando suavemente detrás del caballo. Iremos despacio. Elías se volvió hacia Clara. Quiso decir algo, pedir perdón, explicar lo inexplicable, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No hables, Elías, dijo ella. Había una dignidad triste en su postura, la dignidad de quien acepta una derrota noble. Ve a cortar la madera, yo me quedaré con ella, ayudaré a prepararla. Ve, el sol está bajando y no quiero estar en este camino cuando caiga la noche. Elías asintió, solemne. Salió de la cabaña, sacando el cuchillo de caza de su cinto. El sol de la tarde bañaba el valle en tonos dorados y sangrientos, alargando las sombras de los cactus y los mezquites. El viento soplaba de nuevo, trayendo el olor a salvia y a tierra seca. Se acercó a los restos de la cerca y comenzó a trabajar. Cortaba las cuerdas viejas, tallaba la madera, unía los troncos con tiras de cuero que cortó de su propia silla de montar. Trabajaba con una furia silenciosa, cada movimiento preciso, cada nudo apretado con la fuerza de la desesperación. Sus manos sangraban por las astillas, pero no lo sentía. Mientras armaba la estructura que llevaría a su exesposa y a su hijo no nato, Elías pensó en la leyenda que se contaría de este día. No sería la historia de un héroe, sería la historia de un hombre que casi pierde su alma por un descuido, de un hombre que tuvo que mirar al abismo de su propia negligencia para encontrar el camino de regreso. Dentro de la cabaña, escuchaba el murmullo bajo de las dos mujeres, Clara y Elena, la promesa del futuro y el fantasma del pasado, unidas ahora por la urgencia de la vida que venía en camino. Era una situación extraña, cruel y hermosa a la vez, algo que solo el oeste podía forjar. Cuando la parihuela estuvo lista, el sol ya tocaba las cimas de las montañas púrpuras en el horizonte. Elías entró a buscarlas. Elena se había lavado la cara con el agua restante y Clara había envuelto sus hombros con su propio chal de seda. «Es hora», dijo Elías. La ayudó a levantarse. Elena se apoyó pesadamente en él, su cuerpo caliente y tembloroso. Salieron juntos al crepúsculo. Elías la acomodó en la estructura acolchada con mantas, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. Ató los postes al caballo de Clara, que era el más manso. «Clara», dijo Elías, antes de montar su propio caballo, «gracias». Ella lo miró desde la silla de montar, su silueta recortada contra el cielo que se oscurecía. «No me des las gracias, Elías», respondió ella, y su voz sonaba cansada. «Solo asegúrate de que valga la pena. Asegúrate de que ese niño crezca sabiendo que su padre hizo lo correcto al final, aunque le costara todo lo demás». La caravana comenzó a moverse. El ritmo era lento, fúnebre y esperanzador al mismo tiempo. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra dura, marcando el compás de una marcha hacia la redención. Elías cabalgaba al lado de la parihuela, con la mano cerca de su revólver, los ojos barriendo el horizonte, vigilando a los coyotes, a las serpientes y a los demonios de su propia conciencia. Atrás quedaba la cabaña ruinosa, la tumba de los recuerdos, devorada lentamente por las sombras de la noche que avanzaba. Delante, las luces lejanas del pueblo comenzaban a parpadear como estrellas caídas en la llanura. El camino sería largo y el juicio del pueblo sería duro, pero mientras escuchaba la respiración de Elena y miraba la espalda recta de Clara guiando el camino, Elías Thorne supo que, por primera vez en 8 meses, estaba cabalgando en la dirección correcta. El invierno había terminado, y aunque la primavera traía tormentas, al menos traía vida. Y en el oeste, la vida es lo único que realmente importa cuando se pone el sol.